El síndrome de ovario poliquístico es un problema de salud frecuente que puede afectar tanto a chicas adolescentes como a mujeres jóvenes. Este síndrome está relacionado con desequilibrios hormonales. ¿Qué les parece si vamos a ver la siguiente información? En México, entre el 6 y 10% de las mujeres en edad reproductiva padece síndrome de ovario poliquístico, enfermedad en la que existe un desequilibrio de hormonas sexuales, provocando cambios en el ciclo menstrual, quistes, dificultad para quedar embarazada, dolores menstruales y, en el peor de los casos, cáncer de matriz. El síndrome de ovario poliquístico es detectado hasta que las mujeres buscan quedar embarazadas y son sometidas a tratamiento, por lo que es necesario trabajar en campañas de información, prevención y promoción, sobre todo porque aún se desconoce qué provoca este mal. Al no existir un tratamiento específico para su cura, lo recomendable es evitar factores de riesgo como la obesidad, la mala alimentación o someterse a constante estrés. Bienvenidas y bienvenidos a su programa Voces. Soy Erika Lozano y el día de hoy estaremos hablando del síndrome de ovario poliquístico. Para ello nos acompaña Alejandrina Padilla Román, ginecóloga. Muchísimas gracias. Hola Erika, gracias por invitarme, gracias a tu público. Aquí estamos. Bueno, este síndrome afecta a la población más joven, bueno, desde el más joven hasta las mujeres, y lo que más afecta es que tiene síntomas muy visibles. Pero para irnos un poquito más de lleno al tema, ¿qué es el síndrome de ovario poliquístico, ginecóloga? Ok, el síndrome de ovario poliquístico es un grupo de manifestaciones que se dan en la mujer en edad fértil. Son manifestaciones endocrinas, metabólicas, físicas y fisiológicas. Son un grupo muy amplio de manifestaciones que se dan en el cuerpo de la mujer. Para esto, pues requerimos muchos estudios para llegar a un diagnóstico como tal del síndrome de ovario poliquístico. Doctora, para diferenciar un poquito, ¿cuál es la diferencia entre un síndrome y una enfermedad? ¿O el síndrome nos lleva a la enfermedad? El síndrome es un conjunto de signos y síntomas. Los signos pueden ser medibles y los síntomas es lo que la paciente te dice. Tengo dolor, me siento hinchada. Lo que la paciente te pueda decir son síntomas y los signos son aquellos que pueden ser cuantificables, cuánto aumento de peso, cuánto está su presión, cuánto tiene su glucosa, esos son medibles. ¿Y qué parte de las mujeres, cuáles son las mujeres que pueden contraer este síndrome? Realmente se presenta en el periodo de edad fértil, que es desde una paciente adolescente a una paciente premenopáusica. En todo ese periodo vamos a tener a una paciente que pueda dar datos de síndrome de ovario poliquístico. ¿Cuáles son los síntomas? Porque entre signos y síntomas son muy visibles, ¿no? Que le sale acné, que el cabello grasoso. ¿Cuáles más hay? Son un grupo de manifestaciones que pueden engruparse, por decirlo así, en manifestaciones de aumento de andrógenos, ausencia de la menstruación y alteraciones metabólicas. Por ejemplo, las manifestaciones de hiperandrogenismo pueden ser que se les caiga el cabello, que tengan la piel grasa, la presencia de acné, la presencia de hirsutismo. El hirsutismo es la presencia o distribución del vello como si fuera un hombre, ¿no? Puede haber barba, puede haber aquí aumento en la patilla, aumento del vello corporal. ¿Sí? Se llama distribución androide del vello. Esos son de los signos. Eso es de las manifestaciones androgénicas. ¿Sí? De las manifestaciones metabólicas puede haber una resistencia a la insulina, puede manifestarse un aumento de peso, es muy, muy visible, y presentar un aumento de grasa corporal que se llama central. Está básicamente centrada en el torso de la paciente, las caderas. Puede haber también ausencia de la menstruación y si hay ausencia de la menstruación pudiera haber infertilidad también. ¿Qué es lo que causa este síndrome? Es un grupo de manifestaciones que se dan
por diversas causas. Pueden ser desde alteraciones genéticas, metabólicas, endocrinas, alteraciones en algunas glándulas, tumores, incluso alteraciones en el propio ovario, ¿sí? No hay una causa específica, por decirlo así, que el ovario haya crecido o tenido quistes, no significa que va a presentar todas esas manifestaciones. Entonces también influyen factores ambientales, alimentación, por ejemplo, ejercicio. Ajá, ¿la obesidad o puede ser hereditario? Hay un componente hereditario Ajá. también, pero si nosotros tenemos ese componente hereditario, pero empezamos a controlar el incremento de peso desde temprana edad, pudiera no dar esas manifestaciones tardías o tempranas. Hay veces que desde la adolescencia la paciente empieza a presentar ese tipo de alteraciones. Ya desde que están chicas, que se empiezan a presentar todos esos síntomas, se pueden ir luego para ver qué es lo que está pasando en su cuerpo. Así es. Cuando la paciente empieza a presentar su primer menstruación, tenemos aproximadamente un periodo de 1 año para que ella presente sus ciclos menstruales regulares. Si esto no sucede, si empieza a haber una irregularidad después de ese año, no se presenta la regularidad menstrual, vemos que hay un incremento ponderal o de peso en la paciente de forma súbita, que empieza a manifestar cambios en su cuerpo, por ejemplo, que tenga exceso de vello, que tenga incremento de masa corporal o una voz ronca como de hombre, pues ya nos está hablando de que algo no está adecuado en su sistema endocrino. Sí, y luego si viene de familia es cuando más atención tienes que ponerle también como mujer a tu cuerpo. Eso es importante lo que acabas de mencionar, el hecho de que ya hay un antecedente en la familia de que alguien presentó este tipo de manifestaciones o alteraciones, que la pacientita adolescente empiece a tener esa vigilancia de su peso, de cómo van sus ciclos menstruales, su sistema hormonal, hacer estudios endocrinos. Es importante, ya desde el hecho de que se tenga el antecedente hereditario. Entonces son personas realmente jóvenes, o sea, desde que se empieza. Puede manifestarse, a veces no en la adolescencia, ya puede manifestarse en pacientes ya adultas. Sin embargo, es muy común que se llegue a presentar desde la adolescencia con las alteraciones de las primeras menstruaciones o incluso que pase el primer año y la paciente no se regulariza en su menstruación. Vamos a nuestra primera pausa. ¿Qué te parece si regresamos qué pasa con las chicas que se quieren embarazar? Claro, Erika, gracias. No se vayan, regresamos a su programa Voces. ¿Sabías que el 60% de las mujeres que presenta el síndrome de ovario poliquístico tiene problemas de obesidad? Continuamos con su programa Voces y los invitamos para que nos sigan por la página oficial del instituto, que es www.imryt.org. El tema de hoy es el síndrome de ovario poliquístico. Ginecóloga, nos quedamos en el bloque anterior del embarazo. ¿Cómo afecta al embarazo? Una paciente que tiene síndrome de ovario poliquístico puede tener problemas para embarazarse. Es una de las manifestaciones que puede presentar. Al no haber una ovulación adecuada en el ovario poliquístico, la paciente no llega a embarazarse, puede tener problemas de infertilidad. Si la paciente consigue el embarazo, una disfunción ovárica, como se está manifestando en el ovario poliquístico, puede conllevar a que se pueda perder ese embarazo, a tener aborto, ¿sí? También hay que recordar que la paciente con ovario poliquístico tiene alteraciones de su peso, de su glucosa, de alteraciones en la resistencia a la insulina, de tal manera que puede tener algún trastorno metabólico como es la diabetes en el embarazo. La diabetes en el embarazo es considerada como algo grave, porque puede dar algunas alteraciones a nivel fetal, que se llaman fetopatías diabéticas, como un incremento de ponderal del bebé, o sea, son bebés gorditos que nacen con peso por arriba del promedio para su edad gestacional,
pueden tener también manifestaciones metabólicas, pueden hacer hipoglicemias o hiperglicemias, y de alguna manera ya estamos condicionando que este bebé más adelante en su vida adulta pueda ser diabético. Entonces también le estamos condicionando algunas alteraciones. Por eso es importante hacer las detecciones tempranas de estas enfermedades y dar tratamiento pues en forma adecuada. Pero si ya estoy embarazada, ¿puedo aún así quedar, me puede dar el síndrome? Estando embarazada, normalmente la paciente que ya está embarazada es porque ya tenía alguna situación metabólica o de manifestación del síndrome metabólico o síndrome de ovario poliquístico. Ya hay algunas manifestaciones, a veces no son tan marcadas, que le permiten conseguir un embarazo, vaya que pareciera ser normal. Pero si la paciente está manifestando una diabetes gestacional o alteraciones en la glucosa, resistencia a la insulina, probablemente ella ya traía manifestaciones, solo que sí era una paciente que ovulaba y consiguió un embarazo. Pero sí se puede controlar. Se puede dar tratamiento para su diabetes gestacional, para sus alteraciones metabólicas, sí se puede realizar el tratamiento. ¿Es un síndrome que se controla o se vive para siempre con él? Depende de la causa, ¿sí? Hay pacientes que tienen alteraciones a nivel endocrino, alguna glándula, y si la glándula tiene alguna alteración que pueda ser tratada, como algún tumor productor de andrógenos, ese extrae el tumor y en este caso puede ser un tratamiento definitivo, ¿sí? Hay otras pacientes que como es un grupo de alteraciones que están conllevando a esta manifestación, pues requieren un tratamiento, como dirías tú, de control, donde vamos a estar controlando el acné, controlando el exceso de vello, dando tratamientos cosméticos para eliminar el vello, hacerlas menstruar regularmente con tratamiento hormonal. Entonces, depende de la causa, es el tratamiento. Si se controla o no se controla. Este síndrome, como nos platicabas hace ratito, aparece a temprana edad. Cuando llega la menopausia, ¿llegan a desaparecer los síntomas o se quedan ahí? Ok, cuando ya la paciente está en edad menopáusica, va a haber cambios. Efectivamente ya empiezan a revertir, va a haber disminución del vello. La paciente puede ser que a edad temprana, ya a partir de los 35 o 40 años, ya no presente menstruación. Entonces hay cambios que son manifestación de ese síndrome de ovario poliquístico y empieza a revertir. ¿Por qué? Porque también las funciones del ovario empiezan a disminuir. Entonces se llega ya un poquito más, puedes llegar un poquito más tranquila a la menopausia. Pues de hecho a veces se presenta de forma prematura la menopausia en este tipo de pacientes porque hay una falla del ovario. ¿Se puede llegar a confundir con otro síndrome por los síntomas y signos o ya es directo al No, sí, definitivamente sí. ¿Sí? Como al principio mencionabas, es un síndrome. Es un conjunto de manifestaciones y hay diferentes enfermedades que te dan ese mismo conjunto de manifestaciones, por lo cual sí se puede confundir con otras alteraciones, ¿sí? A veces nada más vemos que la paciente incrementa de peso y podemos pensar en un hipotiroidismo, ¿sí? Entonces, o vemos que la paciente empieza a tener acantosis, que es una manifestación de una resistencia a la insulina, que es la presencia de manchas obscuras a nivel del cuello, de la ingle, de las axilas. Esto es una manifestación metabólica y puede llegar a pensar uno que solamente es una diabetes que se está manifestando en la paciente. Entonces, sí se puede confundir con otro tipo de alteraciones. Entonces hay que diagnosticarlo. Hay que diagnosticar, hacer estudios complementarios. De hecho, para el diagnóstico del síndrome de ovario poliquístico se requiere pues una inversión económica bastante alta, porque se llama diagnóstico por descarte. Entonces tenemos que descartar hipotiroidismo, descartar tumores de ovario, tumores de glándulas, alteraciones metabólicas, endocrinas. Entonces, sí, es un diagnóstico tardado. Sí, es un poquito tardado. A veces las pacientes se desesperan, ¿no? Porque piensan que cuando llegan y te dicen, es que no menstruo, o tengo alteraciones menstruales, o no me puedo embarazar, inmediatamente vas a saber la causa. Realmente, cuando presentan disminución de sus periodos menstruales, que se retrasan mucho o que son muy escasos sus periodos menstruales o que no logran un embarazo o que perdieron la menstruación por un año,
todo esto hay que investigarlo, cuál es la causa. O sea, sí es un diagnóstico muy tardado. Tarda y requiere de muchos estudios, tanto químicos o bioquímicos, de imagen, y obviamente la exploración física y el interrogatorio nos va a ayudar muchísimo para poder orientarnos, pero sí requiere descartar otras patologías o enfermedades. Este síndrome, como nos platicas, tiene muchas cosas muy visibles. El cabello, el acné, puede llegar a ocasionar, no sé, depresión, tristeza. Sí, claro, la paciente que tiene síndrome de ovario poliquístico no solamente tiene una alteración metabólica, física, también tiene una alteración emocional, ¿sí? El hecho de que nosotras como mujeres veamos que no podemos perder peso fácilmente, que al contrario incrementamos de peso, que no nos logramos embarazar, claro que va a traer manifestaciones emocionales muy importantes en la paciente. Entonces, requiere un apoyo, pues, amplio de varias especialidades, como en este caso podría ser psicología, nutrición para controlar el peso. La familia. La familia, el apoyo, sí, claro que sí, la familia es muy importante para el manejo de estas pacientes. Entonces, pues ni es un diagnóstico sencillo, ni es por un solo especialista, es un manejo multidisciplinario que requiere varios estudios, es un estudio, o llegar a un diagnóstico cuesta algo de dinero para la paciente y sí requiere el apoyo de varias especialidades. Ginecóloga, nos estás dando datos muy interesantes, muy importantes, porque realmente muchas mujeres no conocíamos este síndrome. Pues vamos a nuestro segundo corte y regresamos a su programa Voces. ¿Sabías que las mujeres con síndrome de ovario poliquístico tienen una alta probabilidad de desarrollar diabetes mellitus y otras enfermedades cardiovasculares? Regresamos a su programa Voces. Les comparto el número del instituto para que se pongan en contacto con nosotros. 243-6200, extensión 188. Y estamos hablando del síndrome de ovario poliquístico. Ginecóloga, hay muchas mujeres que no se quieren atender tan rápido y prefieren hacerlo todo naturalmente. Ya sabes, remedios caseros. No sé, los tés o algo así, ¿puede servir o definitivamente no? Pues lo recomendable siempre es que se atiendan con un médico especialista, ¿sí? Son años de estudio. Hoy por hoy, el síndrome de ovario poliquístico es una de las alteraciones en la mujer en edad fértil que conlleva todo un reto para el diagnóstico. Atenderse pues con una persona que tenga pues remedios naturistas no sería lo ideal. Lo recomendable siempre es atenderse con un especialista porque estamos preparados para la atención de estas pacientes. Lleva mucho tiempo estudiándose. No se ha encontrado una fórmula mágica para tómate esto y con esto se remedia. Con el tecito. Efectivamente. A lo mejor de repente de forma esporádica o alguien ha encontrado que presentó menstruación al tomarse el TX, ¿no? Pero no es lo recomendable. Nosotros recomendamos que vayan siempre con los médicos especialistas, que se atiendan de forma oportuna y de forma profesional. Este tipo de mujeres que tienen el síndrome tienen que llevar una cierta dieta, ¿no? Tiene que ser exigente, estricta para que ayude a su recuperación. Así es, de hecho está normado, no es algo que lo diga yo, está normado cómo es el manejo, cómo es la dieta, qué especialistas intervienen. En este caso sí es muy recomendable que estén con un nutriólogo. La dieta es aproximadamente, depende obviamente del peso, la estatura, las necesidades de cada paciente. Entonces, sí se tiene que calcular para cada paciente de acuerdo a sus necesidades. Hay pacientes que sí van a tener alteraciones metabólicas de su azúcar, resistencia a la insulina. Estas pacientes van a requerir otro tipo de dieta que de las pacientes que no hay una resistencia a la insulina, o sea que sus niveles de glucosa están bien. Entonces, es importante que lleven atención por nutriólogo, por ginecólogo, por psicólogo y por otras
especialidades como es endocrinología. Una vez que se llega al diagnóstico, ¿cuáles son los tratamientos? Porque habla de 2 tratamientos muy importantes. Bueno, el tratamiento se aborda, depende de las manifestaciones, ¿sí? Básicamente las primeras manifestaciones que las pacientes quieren mejorar es la cuestión hormonal, sus menstruaciones, su peso. Y obviamente pues su estética, no les gusta andar todas velludas, ¿verdad? Entonces, bueno, para las cuestiones endócrinas, en este caso de la manifestación de que no menstruan, de que se quieren embarazar, hay que hacer una regularización de sus ciclos menstruales por medio de hormonas, ¿sí? Tenemos hormonas que son estrógenos y progesterona o estrógenos combinado con otras hormonas como ciproterona con etiliestradiol, levonorgestrel con etiliestradiol, son hormonales combinados. O tenemos hormonas como es la medroxiprogesterona, la progesterona sola, que son progestágenos. Estos van solos y van en la segunda fase de su ciclo menstrual. Se toman por 10 o 14 días. Y tenemos también tratamientos que ayudan a que la paciente no tenga tanto hirsutismo, que es la presencia del vello. Entonces, esto es desde un tratamiento cosmético, que son cremas, o puede ser incluso láser para quitar vello, o pueden ser tratamientos tomados, como en este caso vamos a disminuir la producción de vello, va a requerir algún tratamiento tomado para tal efecto. Entonces, depende de qué es lo que quiera conseguir la paciente. A algunas pacientes tenemos que ayudarles a inducir la ovulación, ¿sí? Con clomifeno. ¿Para qué? Para que ellas puedan lograr un embarazo. Entonces, a otras pacientes hay que ayudarlas a bajar de peso con medicamentos que ayudan a sensibilizar la insulina, como es la metformina, la pioglitazona, rosiglitazona. Entonces, son diferentes manejos. Todo va a ayudar a que la paciente tenga una vida pues más sana, más saludable, mejorar sus condiciones de salud general y mejorar en este caso su fertilidad y sus ciclos menstruales. Sí, pues es que cuando ya está el diagnóstico, pues unas tendrán más vellito, o habrá pacientes que tengan alterado todas. Pues sí, hay pacientes que tienen unas manifestaciones graves del síndrome de ovario poliquístico, que tienen todo ese tipo de manifestaciones, todas. Y hay otras pacientes que, al contrario, son delgadas, menstruan mes con mes, pero resulta que no ovulan. Entonces, es una gama muy amplia de manifestaciones que se presentan. No porque una paciente tenga el peso ideal, forzosamente va a tener sus niveles de glicemia normales. Entonces, necesitamos hacer el estudio, la evaluación adecuada una vez que la paciente presenta algún tipo de alteración menstrual, alteración en su aspecto físico, incremento de peso ponderal, que no se pueda embarazar, la infertilidad o alteraciones en sus cuestiones metabólicas como el azúcar o resistencia a la insulina. ¿Se puede prevenir el síndrome? Como tal, una prevención cuando hay un aspecto ya genético no se puede prevenir, pero sí puedes mejorar mucho las condiciones de la paciente. Al hacer las detecciones a edad temprana de cómo se está desarrollando la paciente, cómo está manifestando sus periodos menstruales, que sus glicemias estén normales, que no tenga incrementos ponderales excesivos, todo esto vamos a estarlo vigilando y vamos a apoyar a la paciente. Si vemos que una paciente adolescente inicia su menarca y empieza a subir drásticamente de peso, hay que empezarle a investigar. Entonces, tal vez una prevención no, pero sí podemos ayudarle a detectar y hacer acciones en tiempo y forma para poder mejorar su salud. Llevar mejor un estilo de vida. Un mejor estilo de vida. ¿Y a dónde podemos acudir? Bueno, tenemos todas las instituciones de salud cuentan con ginecólogos, desde el ISSSTE, IMSS, Salubridad, todos cuentan con ginecólogos en la consulta externa que les pueden dar apoyo a este tipo de pacientes y manejo. Desde los primeros síntomas hasta los síntomas más graves, todas podemos acudir a... Así es, definitivamente todas tienen el acceso, porque incluso Salubridad, para las que no tienen ningún tipo de seguridad social,
pues están los ginecólogos en la consulta externa que les pueden dar apoyo para este tipo de alteraciones. Y por último, ginecóloga, ¿cuáles son las recomendaciones para todas las mujeres que padecen este síndrome? Bueno, primero que nada, si han tenido alguna manifestación de esto, tienen que acudir a su médico, a veces con su médico general, que inicia las primeras detecciones por medio de ultrasonido, laboratorios, y cuando él ya integra un diagnóstico de sospecha, es enviada con el ginecólogo. Desde medio privado hasta medio institucional, las pacientes pueden ser vistas por este tipo de especialistas para que lleven un tratamiento adecuado. Muchísimas gracias, ginecóloga Alejandrina Padilla Román, por habernos acompañado el día de hoy. Gracias a ti, Erika, gracias a tu programa, gracias a tus televidentes por acompañarnos y pues estamos para servir. Y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado el día de hoy. Soy Erika Lozano y los esperamos en otro programa de Voces.